empeño por salvarme que te lleva a dar la vida por amor. ¿Cómo están, hermanos? Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de este nuevo día, porque es una nueva oportunidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada día en misericordia nos concedes la vida para que hagamos decisiones, que lo atrasado se ponga en orden y que vayamos a tu paso. Te rogamos, Padre, que despejes nuestra mente y corazón para capturar tu palabra, y si algo, sin duda alguna, nos hace falta, la poseamos. Y si algo nos sobra, hagas el favor de quitarla o de darnos conciencia para soltarla y dejártela. Gracias por Jesús el Señor. Amén. Y en esta mañana vamos a tomar el tema acerca de lo que cada creyente tiene que tener para formar una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Que cada creyente tenga lo necesario para que tenga la voluntad de Dios. Y seamos una iglesia de su agrado. Recuerden que la primera iglesia nació dentro de la pobreza, dentro de la escasez. La primera iglesia que se movió no tuvo edificios grandísimos, eso ya se hizo después. Se hicieron edificios, hoy hay edificios con mucha tecnología, y no es que sea malo, pero es que no debemos de olvidar nuestros orígenes. Porque hay una sentencia para la iglesia hoy, en nuestro tiempo. La sentencia para la iglesia es que ya no tengamos el candelero de la luz de la palabra. Y que Cristo ya nada más sea una especie de forma, rito, costumbre, tradición o religión. Se trata de que eso no nos pase. Se trata de que acaban de llegar unos hermanitos, bienvenidos. Por favor, pásenles su ofrendario para que ofrenden, porque es parte de la alabanza. Estamos hablando de la iglesia completa, la iglesia perfecta, la iglesia que Dios quiere. Y una iglesia que Dios quiere es una iglesia que alabe, que cante, pero que también culmine su alabanza con sus ofrendas. Yo traigo preparadas mis ofrendas. De antemano no ando buscando aquí. De antemano ya traigo mis ofrendas porque no pretendo pagarle al Señor. Pretendo agradecerle, que es totalmente diferente. Pretendo agradecerle. ¿Pueden subir un poquito más la silla? ¿O cómo le hacemos? Bien. Quiero, como a manera de introducción, ¿ya? Ok. Gracias. Sí, ya. Más arriba, pues ya estaría hasta el cielo. Ya. Muy bien. Quiero tomar un texto base para de ahí deslindar todo este tema, que no lo vamos a terminar porque tenemos cierto horario y esto es muy largo. Busquemos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19.
donde encontramos cómo se movía la iglesia en el tiempo primario. Y como el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En diferentes formas, en diferentes maneras, pero es el mismo. Tipos, figuras, parábolas, alegorías, cosas que nos hablan de Cristo, figuras, retratos, patrones. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, no es teoría, es experiencia. Es experiencia unida con la teoría de la enseñanza. Entonces no les estoy hablando nada más cosas, sino hechos. Entonces ahí en Hechos de los Apóstoles, ¿qué dijimos? 19. Hechos 19. Encontramos del versículo 1 en adelante un acontecimiento que la iglesia presente debe tener. La iglesia presente debe tener. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, y quiero remarcar esto, ¿qué? Discípulos. ¿De quién en este caso? Bueno, al ser discípulos, ¿en quién creían? En Jesús. Ok. Muy bien, adelante. Les dijo Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Pregunta. Y ellos le dijeron, respuesta, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. Muy bien. Este número 12 es un indicativo, hermanos, muy especial de que se trató de los discípulos. ¿De quién? Primero. Ok. Recuerden que Juan el Bautista organizó su grupo, no en unidad con Jesús. ¿Sí lo tienen presente eso? Organizó su grupo no en unidad con Jesús. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué extremo? ¿Qué contraste? Bueno, estos eran los discípulos de Juan. Y lo que sabían o entendieron, lo decían, lo predicaban, lo vivían. Pero es muy claro que tenían un faltante muy importante. Porque ellos dijeron, somos bautizados en el bautismo de Juan.
Hasta ahí. Pero el bautismo de Juan no invocaba ningún nombre, diríamos hoy, ninguna fórmula, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos, al ser bautizados, los bautizan invocando esto. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en compendio general es el nombre de Jesús. Ya compendiando esto, sin negar Padre, sin negar Hijo, sin negar nada, ninguno de esos tres calificativos, se tiene que invocar el nombre de Jesús. Así como cuando oramos y decimos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. O decimos, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Los milagros en qué nombre vienen? Muy bien. ¿La enseñanza en qué nombre viene? ¿La iglesia en qué nombre se congrega? Ajá. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre Dios lo puso en lo más alto de lo más alto, porque este nombre es el nombre de Dios. El ángel le dijo a María, la Virgen, antes de que se casase con José, le dijo, tú vas a tener un hijo. ¿Cómo será esto? Dijo ella, si yo no soy casada, ¿cómo va a ser esto? Y le dijo el ángel, no, te preocupes porque lo que van a hacer de ti viene del Espíritu Santo. Entonces, es otra forma de crear. Sí, hay varias formas de crear, pero esta es una de las formas de crear. Se sale de nuestra mente, se sale de nuestra capacidad, se sale de nuestra comprensión. Pero esto es así. Y yo lo creo. ¿Ustedes también? Ok. Y respondiendo ahí está, lo que estaba yo diciendo hace rato, ¿verdad? Y le dijo, y amarás su nombre Jesús. Tú no le vas a poner el nombre que se te antoje, o sea, o te plazca, o te guste. No, tú le vas a poner el nombre Jesús. Porque el nombre Jesús quiere decir Salvador. Salvador. El que salva, el que redime, el que rescata. Por eso el nombre de Jesús. Muy bien. Ahí está el anuncio. Ahí está el anuncio que Dios le manda a María por medio del ángel. Volvamos pues a nuestra escritura principal con la que iniciamos. Y fíjense aquí, y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto no niega la Trinidad, al contrario, la establece. No la niega, no la rechaza. Nosotros mismos somos tres en uno. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Cuando llega la muerte, estas tres naturalezas se separan. El cuerpo pues a la tumba o al crematorio. Se vuelve polvo, se hace polvo. El alma del ser humano se va o a la gloria con Dios o al infierno. No hay de tres, es de dos. No hace mucho acaban de declarar en la iglesia popular que no hay tal purgatorio. No hay purgatorio. Imagínense ustedes cuántos años estuvo la gente creyendo esto. Y no hace mucho el Papa actual dice
con respecto a la Virgen María, dicen que ella no es mediadora, que no es mediadora, o corredentora más bien. Bueno, es similar. No es corredentora. Fíjense hasta cuándo lo viene a declarar este señor. Después de cientos de años. Pero bueno, miren, la meta de ellos es hacer una sola religión. Esa es la meta. En donde haya hinduismo, en donde haya de todo un poco, que congenien unas cosas con otras en el aspecto moral. Entonces ahí va a estar presente la doctrina de Buda, de Confucio, de Mahoma, y va a ser una amalgama de cosas que van a causar confusión en la gente, pero en esa confusión van a ser engañados. Bueno, entonces aquí tenemos que fueron ¿qué? Porque les faltaba esto. Juan no enseñó esto. Juan no enseñó esto. En la actualidad hay un grupo cristiano, sí es cristiano, como estos eran cristianos, estos 12 hombres eran cristianos. Pero estos 12 hombres apenas tenían el principio en el cristianismo, porque tuvieron un maestro, Juan, que no quiso andar con Jesús, que no se juntó con Jesús, que tuvo celos de Jesús. Y se mantuvo apartado. Hizo su mundo aparte. Pregunta, ¿cuántas enseñanzas se perdió Juan de Jesús? Y lo mejor de lo mejor. Respuestas para todo. Panorama general de la condición del ser humano, del por qué muere, para qué muere, por qué la enfermedad, por qué la injusticia, por qué el desorden. Todo lo explicó Jesús como en misterio, cierto, pero ahí está. Para que el que se interese lo descubra. Amén. Muy bien, entonces dice, ya aclara Pablo, ¿verdad? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, aquellos que pues entendieron que eran pecadores y que necesitaban el arrepentimiento, y les dice esto, ¿verdad? Diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo, porque primero se presentó Juan. Tenía 400 años que no tenían profeta por rebeldes, por malvados, por muy pecadores. Y mataban a los profetas. Como decir hoy, al templo, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y luego se atreven a decir cosas que necesitan el perdón de Dios para eso, porque pues dicen, es que ese señor o esos señores que están ahí en la iglesia nada más los están engañando, les están dando a tole con el dedo para que ustedes estén siempre ahí, cosas. Si supieran el trasfondo de todo esto, tendrían respeto, tendrían temor de Dios. Muy bien, el verso que sigue, por favor. Y dice, y eran todos como unos, ahí está, 12 hombres, discípulos de
Juan el Bautista. Ya Juan había muerto. Habían pasado cuando menos 5 años de que Juan había muerto. Porque recordemos que Pablo, cuando fue alcanzado por Jesús, Pablo no anduvo con Jesús, porque él no conocía el cristianismo, él era enemigo de los cristianos, él mataba a los cristianos. Entonces cuando el Señor se le aparece, él se convierte. Y todavía pasan 3 años, 3 años, para que Pablo iniciara un ministerio ya como cristiano, convertido. Pues todos se maravillaban y decían, pero ¿cómo es posible? Se me hace que se está fingiendo, está nada más, tiene una máscara para matarnos, en fin. Batalló mucho Pablo con eso. Y adelante, como dice más. Y entrando él dentro de la sinagoga, no, ese no, no. Como 12 hombres, a ver el 8. Ah, sí, está bien. A ver, no, allí está, a ver, ¿qué pasó ahí? Ahí debe estar donde el Señor, Pablo les impone las manos. Ok, vamos. Ya se me hacía muy ojón para que fuera Paloma. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Esta experiencia no la tiene toda la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana hay metodistas, bautistas, presbiterianos, ¿qué más? Nazarenos. Y todos sí reciben a Cristo. Todos ellos que mencioné reciben a Cristo. Bautistas, no sé si dije bautistas. Bautistas, metodistas, presbiterianos. Miren, qué bueno por ellos. Qué bueno que puede llegar la gente y recibir su salvación a través de Cristo. Pero no es todo, hermanos. No es todo. Ese es el comienzo para hacer una iglesia. Es el comienzo para hacer una iglesia. Estamos viendo a estos. ¿Ya eran cristianos o no eran cristianos? Les sigo preguntando. ¿Les faltaba enseñanza? Sí. Sí. Y una enseñanza súper bien importante. Déjenme, les leo algo que aquí escribí. Los dones del Espíritu Santo. La diversidad de los dones es corporativa, no es competitiva. No es para competir entre nosotros. Por ejemplo, decir, no, pues yo soy mejor que tú porque yo sí tengo este don. Y presumir y sentirse mejor. Sigue diciendo, algún don del Espíritu Santo es dado o concedido, no a cada uno que nace al aceptar a Cristo, sino a cada cristiano que es bautizado en el Espíritu Santo y fuego, como sucedió aquí. Les hago una pregunta. La Escritura dice que Juan el Bautista levantó a algún muerto. Que Juan el Bautista anduvo sobre las aguas. Que Juan el Bautista reprendió los vientos. Que Juan el Bautista sanó a los leprosos, a los enfermos, que echó fuera demonios. Miren todo lo que le faltó a Juan. Luego, estos, ¿estaban faltantes? Por supuesto.
Por supuesto. Entonces, por eso cuando Pablo los encuentra, les dice, les hace falta esto. Primero, el bautizo correcto. Por ejemplo, yo fui bautizado en la iglesia tradicional de niño, pero cuando entendí la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, pues decidí bautizarme con plena conciencia de la nueva vida que Dios me dio, vida espiritual. Me dio vida espiritual, vida eterna espiritual. ¿Qué quiero decir con eterna? Que a pesar de que mi cuerpo muera, por encima de esta muerte de mi cuerpo yo tengo vida eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Mi alma no va a ir a dar al infierno. No necesitaría en mi caso y en el caso de todos los cristianos ni misas, ni rezos, ni rosarios, ni escapularios, ni agua bendita. Tal vez un mariachi que cante un himno. O los hermanos que canten, que alaben, que bendigan. Y pues quizá nadie me llore, pero lo importante es que le lloren a Jesús por sus propias almas. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces vean ustedes lo escaso que estuvo Juan el Bautista en relación a Jesús. Por eso esta rectificación. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Ahora, quiero aclarar. Hermanos bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos y los demás, excepto mormones y testigos de Jehová, excepto ellos. Tienen una teología totalmente diferente. Ya no se diga a los demás, pero bueno, exceptuando a ellos dos. Y aunque los adventistas mencionan mucho a Cristo y son buenas personas, ellos quieren ser salvos por la ley. O sea, hacen una mixtura de la ley y la gracia. O sea, tantito la ley, tantito la gracia. Por ejemplo, ellos dicen que los que coman carne de puerco son del anticristo. Ellos dicen que no hay infierno. Que cuando la persona se muere, se acaba para siempre. Y eso no es bíblico. La Escritura nos enseña muy claramente, hablando Jesús, que hay dos lugares, uno de condenación y otro de salvación. Pero todo aquel que cree en Jesús como debe de ser, porque pues también el demonio cree y tiembla, pero no es cristiano. Pero como debe de ser, con todo el corazón, creyendo que sin méritos propios Jesucristo es mi Salvador, entonces yo tengo el pase por Jesucristo para entrar a su presencia. No por mí, sino por Él, que es totalmente diferente. ¿Cuál es la confusión de todos los tiempos? Pues que si tú eres bueno, que si tú eres religioso, que si tú le haces honores a este santo, al otro santo, ya tienes tu pase asegurado. Eso es mentira. Totalmente mentira. Y al decir Biblia, quiero decir Biblia en general. Metodistas, bautistas, presbiterianos, nazarenos tienen la Biblia, incluyendo católicos. Y la Biblia no puede ser cambiada.
La Biblia es palabra de Dios. Que no la abran, que no la lean, que no la estudien, eso es otro rollo. ¿Sí? Que se vayan con ceremonias y ritos y cosas que no están escritas. Imagínense ustedes a Jesús haciendo misa. Pues no encontramos eso. O teniendo el rosario aquí y yendo por el camino, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito. Pues no, no. Jesús fue muy claro. Y le dijo a los religiosos de su tiempo, si no se arrepienten, en sus pecados van a morir. Y morir en pecado es irse al infierno. Esto que les estoy diciendo no es popular, ni siquiera agradable, pero es la verdad. Alabado sea su nombre. Voy a seguir leyendo, ¿eh? Amén. Algún don del Espíritu Santo es dado o concedido no a cada uno que nace al aceptar a Cristo, sino a cada cristiano que es bautizado con o en el Espíritu Santo y fuego, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Y profetizaban. Me remito a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando nace la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no nació en Roma, eso es puro invento, por razón de conveniencia económica y política. La iglesia cristiana nació en Jerusalén. ¿Saben qué quisieron hacer los religiosos más poderosos de la tierra? Y ustedes saben quiénes son. Desaparecer al pueblo hebreo para asentarse ellos y decir, el cristianismo lo tenemos nosotros porque inclusive habitamos el lugar donde Jesús nació. No lo lograron porque querían exterminar al pueblo de Israel. Religiosos. De la religión popular, pues, para que sea más claro. Lean un poquito de historia. Si ustedes no saben mucho, pues me van a tildar a mí de loco. Pero pues el loco es el ignorante, no el que sabe. El ignorante y el loco, pues es lo mismo. El ignorante hace locuras. Y el loco hace burradas. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta que se hacía en el año, se hacía 50 días después de la Pascua. De aquí viene la palabra Pentecostés. Entonces celebraba la Pascua, toda la nación celebraba la Pascua en honor a que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y pasados 50 días, o al día 50 de la Pascua, se celebraba una gran fiesta nacional. Y como los judíos ya estaban esparcidos, porque Dios en su disciplina los esparció a diferentes naciones, entonces ese día se juntaban todos los judíos, venían de diferentes regiones donde radicaban. Los judíos originales que salieron, si vivían y si no, sus hijos o los hijos de sus hijos, porque se transmitía el conocimiento de Dios de generación en generación, y entonces se congregaban todos en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Resulta de que Jesús murió en la Pascua. Murió en la Pascua. Fue el Cordero, pues se le conoce como el Cordero, ¿qué? Pascual. Pascua. Entonces cuando Jesús ya vence a la muerte resucitando, pasan 40 días. Y al día 40 Jesús se va al cielo.
físicamente hablando, con su cuerpo ya resucitado. Y les dice a los apóstoles, ustedes no se vayan de Jerusalén, yo me voy a ir, pero voy a regresar. Y estamos esperando que Él regrese todavía. En estos días ya Él va a regresar. Vean cómo está el mundo. Ahorita las condiciones del mundo están exactamente como se necesitan para que Cristo regrese. Dice, no se vayan, les dijo Jesús, asienten ahí en Jerusalén, y se fueron al aposento alto, ¿verdad? Al Monte de las Olivas, creo. ¿O dónde fue? No me acuerdo. Bueno, estaban juntos. Y en ese grupo había 120, entre ellos estaba la Virgen María, entre esos 120, esperando la promesa de que iba a enviarles Él el Espíritu Santo. Si puedes poner allí mismo en el 1.8, a ver, el 1.8, ahí está. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí está la promesa. ¿Ya? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Fue cuando el Señor ascendió, 40 días después de su muerte y resurrección. ¿Cuántos días pasaron? 10. 40 días después de su muerte y resurrección se va al cielo, y en el día 50, que era la fiesta de Pentecostés, se juntan toda la gente, todos los judíos que estaban esparcidos en una nación, en otra nación, y vienen a la fiesta del Pentecostés. Una gran muchedumbre. A ver, ahí mismo en Hecho, ahora vamos al 2 otra vez, al 2.1, estaban todos juntos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí seguimos una secuencia o no? Muy bien. Entonces, y como se cumplieron los días de Pentecostés, o sea, el día 50, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? 120 personas. Pero bueno, había más, ¿no? Era una fiesta nacional. Pero ellos estaban esperando la promesa. No todos estaban esperando la promesa, porque no todos creyeron en Jesús. Pero los que creyeron en Jesús y vieron su resurrección, es decir, fueron testigos de todo esto, estaban esperando. Adelante, ¿cómo dice? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, miren, la iglesia o el grupo bautista, metodista, presbiteriano, nazareno, no creen en esto. Ellos dicen que esto ya pasó, que esto fue para los primeros cristianos, pero ya no es para la iglesia de hoy. Sigo leyendo aquí lo que les estaba leyendo. La iglesia cristiana en Roma no tenía estos dones, sino hasta que llegó Pablo y compartió con ellos los dones del Espíritu Santo. Pablo fue de misionero. Ya había una iglesia en Roma, una iglesia fuera de la iglesia oficial, que era la fe de los romanos, ¿no? ¿Sí? Creían en Júpiter, en Saturno, en todo eso. No había iglesia cristiana.
Entonces, ¿quién fundamentó la iglesia cristiana? Primero fue Pedro, pero luego Pablo la confirmó. Pero así hacían sus servicios en casa, en una casa. No en un templo así bien formado, como era el Vaticano. No, eso ya es otra cosa. Entonces hacían los servicios en una casa. Y se le llama iglesia porque iglesia es el grupo de cristianos, empezando de 2 o 3, que creen y aceptan a Cristo. ¿Está claro? Muy bien. A la fecha, solamente la iglesia llamada o denominada Pentecostés es la que cree esto. De hablar en lenguas, como el Espíritu se mueva para que hablen diferentes idiomas, inclusive dialectos, o expresiones de diferentes idiomas que hay en el mundo, e inclusive pueden ser lenguas angelicales. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué es una necesidad? Porque el Dios tan grande, hermanos, tan vasto, tan amplio, tan poderoso, entiende todos los idiomas y además nosotros necesitamos una expresión más amplia para hablarle a esta clase de Dios que tenemos. Un solo idioma no es suficiente para hablarle a la grandeza del Dios del universo. Entonces, esto Dios lo dio a la iglesia primaria y se ha conservado hasta hoy para que tengamos un mayor poder de expresión. ¿Me doy a entender hasta aquí? Sí le podemos hablar en español, claro, y lo oye y lo entiende, pero la necesidad está en nosotros, no en Dios. ¿Sí? Ahora, Dios habla en todos los idiomas, porque en todos los idiomas de las naciones llega el Evangelio, ¿o no? Alabado sea su nombre. Hay un texto que dice, y Dios habiendo hablado de muchas formas o de muchas maneras a los hombres, ahora nos habla por la palabra, algo así dice. Ahí está. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, oigan, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al grandísimo, al excelentísimo, al único y verdadero, Dios creador de todas las cosas. Entonces Dios quiere que toda la iglesia cristiana, bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos, tengan esta experiencia. Esto no es una denominación, no es una secta, es una experiencia que todo mundo cristiano debe tener. Pero si no lo creen, no lo aceptan, no les gusta, pues ese es el problema de cada quien. Pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿Qué es lo que queremos de Dios? ¿Hasta dónde queremos de Dios lo que Él quiere darnos? Les sigo leyendo. Bueno, antes de eso vamos a confirmar lo que dije hace rato, Romanos 1:8. Romanos 1:8, donde Pablo llega a Roma, y busca al grupo de cristianos que había, que no era la catedral de Roma ni nada de eso, ¿no? Llega a Roma,
Dice, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Adelante. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros, porque le deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. Ya tenían a Cristo, pero no tenían los dones. Aquí Pablo les escribe, dice, mediante Dios, más adelante quiero ir con ustedes para compartir con ustedes algún don, lo que les haga falta. ¿Ya lo ven claro? Muy bien. Entonces Pablo no está negando esos dones, ¿verdad? Leímos hasta el ¿qué? 13. A ver, el 12. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Adelante. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Ya ven? Entonces él lo que quería era que la iglesia se enriqueciera con los dones del Espíritu Santo. Amén. Porque él quería frutos. Él esperaba frutos y asimismo Dios, ¿verdad? Entonces los frutos del Espíritu de Gálatas son para carácter. Y los dones del Espíritu Santo son para poder sobrenatural, 100%. Todos los dones son milagrosos y son absolutamente necesarios al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Algunos dicen que los dones son optativos. ¿Quiénes dicen esto? Por los que no creen en esto. Que son optativos, que si yo los quiero, bien, y si no, pues no son indispensables. Pero aquí pone una pregunta, dice, ¿usted puede ser cristiano o vivir sin los dones? Pero no puede ser poderoso en Dios sin ellos. Es el poder y no la santidad lo que sana al enfermo. Puede caminar sin ojos, pero no puede ver así. También puede caminar sin oídos o pies humanos. Aún para ver, aún para ser santo, se necesita ser obediente. Y el mandamiento dice, procurar los mejores dones. Entonces la iglesia necesita esto que es parte de los dones dados por Dios a la iglesia. Algunos dicen que los milagros se terminaron con los apóstoles, pero ¿se podría decir que la salvación se terminó también con ellos? No, ¿verdad que no? ¿Sigue habiendo salvación para los hombres que se arrepienten o no? ¿O ya se terminó porque ya no vivimos en el tiempo de los apóstoles? Así, el nacimiento espiritual, también la resurrección de los muertos, como también la venida del Señor, de la misma manera. Necesitamos ese fuego que quema y no consume. Amén. Entonces, esto es para toda la iglesia cristiana. Desgraciadamente, pues hay esos obstáculos, ¿no? Es que eso fue para antes, hoy ya no es para hoy. Sin embargo, Dios no está limitado. Ponme ese texto que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si es el mismo, pues entonces Él no va a cambiar. Así como se fundamentó la iglesia cristiana, así debe de seguir. Porque el final tiene que ser igual que el principio. ¿Cómo va a terminar la tierra? Mal en un sentido, pero ¿para qué? ¿Para qué va a venir todo lo malo? ¿Para qué va a venir hambruna? ¿Para qué va a venir escasez? ¿Para qué va a venir persecución? ¿Para qué va a venir guerras? ¿Para qué va a venir muerte? ¿Para qué va a venir juicio a la tierra? Para renovarla. Para renovarla. Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. Y tenemos la promesa y la esperanza de que va a haber todo renovado. Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1. Todo va a ser cambiado, transformado, porque Jesucristo no va a reinar en medio de la corrupción. Tiene que renovarse todo. Pero para eso tiene que haber un juicio terrible y espantoso sobre la tierra. Ya está por venir. Ahorita ya la unidad en todas las cosas la están buscando los más ricos del mundo. Ellos quieren una tierra y una humanidad a su manera. Están diciendo que ya viene la otra cepa. ¿Qué es la otra cepa? Pues cepa, pero viene. Una gripa tan espantosa que va a conjugar varios virus. Y la mayoría de la gente, principalmente la que no está preparada físicamente, va a morir. No van a aguantar. Y se va a imponer otra vez el cubreboca. Y ya saben todo lo terrible que pasamos. Todo eso ya está así, miren, a la vuelta de la esquina. La economía, la política y la religión. Una sola religión, un solo sistema en la política y un gobernante a nivel mundial que nosotros sabemos se llama Anticristo. Allí en Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no va a estar. Por principio, por la cantidad de habitantes, que van a ser como la arena del mar. Y sin duda alguna que tiene que ser una tierra más grande. Yo creo eso. No sé ustedes. Yo lo creo. Y si lo creo, pues lo espero, y si lo espero, me preparo, y si me preparo, le digo a otros que se preparen. Amén. Y si queremos dar una vueltecita aquí por los sucesos que van a pasar en la tierra antes de que esto se realice. Pero miren, a mí me preocupa mucho verlos perdón por la expresión, tan conchudos. Tan conchudos. No se preocupan por nada. No vienen a la oración el día viernes. Al contrario. Híjole. Increíble. Que sabiendo. No lo crean. No lo creen porque no actúan. Uno actúa sobre lo que cree. Y si no actúan es que no creen. Dicen creer. Ponme por favor esa cita de Hebreos donde dice, y no entraron a causa de incredulidad. Está en Hebreos, si mal no recuerdo, capítulo 2. 3, 2. Ahora, ¿por qué Dios manda esta experiencia del bautizo del Espíritu Santo? ¿Por qué lo manda? Además de que no tenemos ni siquiera conciencia de la dimensión del pecado, hermanos.
El pecado para nosotros es como una gracia, es como un chiste, es como un relajo, es como una fiesta, es como una exageración, es como un espanto para espantar a los débiles, dicen algunos, ¿no? Pero no, no es así. Jesús habla muy en serio y cuando habla de pecado pues, lo condena y dice, si no se arrepienten en sus pecados van a morir. Y vemos que no pudieron entrar, en este caso el pueblo de Israel, que es un tipo y figura de nosotros, o nosotros una figura de Israel. Ellos tenían la promesa de entrar a la tierra prometida, a Jerusalén. Cuando ellos eran esclavos en Egipto, Dios los sacó de Egipto y les hizo caminar una jornada que para ellos tardó 40 años, por desobedientes, por testarudos, por necios, por tercos, válgase la expresión, por burros, por mulas dicen por ahí. Así es, como el mulo. Sí, está bien, está bien. Miren, y no pudieron entrar a causa de qué. ¿De qué? ¿Que no los incrédulos están allá afuera? Pues los mayores incrédulos están adentro, porque sabiendo no actúan y piensan que ya están a todo dar con Dios. Es más que hasta Dios les debe por lo buenos que son. ¡Qué ironía! Yo conozco gente que se anda muriendo y en cualquier momento puede dar el changazo y ni así están aquí. Híjole, digo. Pues qué clase de reptiliano es, yo me he preguntado. Porque tienen un reptil llamado serpiente. Y están bien conscientes de que en cualquier momento se pueden ir. Y ni así. Bueno, no se quieren ni a sí mismos. Ya no vamos a decir que quieran al prójimo. No se quieren ni a sí mismos. No creen la palabra de Dios. Ponme ahí donde dice, y estuvo disgustado con la nación. Por un lado, Dios se goza de que nosotros empecemos el camino. Pero si después de enseñarnos y corregirnos y ayudarnos y bendecirnos y ser paciente, nos colgamos de la bondad de Dios abusando. 40 años estuve disgustado con la nación. Se refiere a Israel, pero Israel es la escuela para nosotros. ¿Lo ven? Israel es la escuela para nosotros. Lo que les pasó a ellos que no nos pase a nosotros, por eso está escrito. Por eso es que Dios quita las máscaras, quita los maquillajes de ellos para enseñarnos a nosotros. Y que no nos pase lo que a ellos les pasó. A Israel no le ha ido nada bien, ahorita está en guerra y todavía lo que falta, a Israel casi lo van a desaparecer del mapa. Lo van a aniquilar las naciones. Ahorita no lo quieren, están contra Israel, prefieren a los palestinos, a los árabes. Y dicen que Israel es lo peor. Nosotros no podemos decir eso porque de ahí viene el conocimiento. Jesús fue judío, la Virgen María fue judía. Nada de que la morenita, no, nada de eso, no. Son inventos que la religión hace por razón política y económica. Son inventos, son cuentos, son mentiras para controlar a la gente. Porque eso no está escrito aquí. Que hay Virgen de Lourdes, que hay Virgen del Perpetuo Socorro, que hay Virgen de Fátima, que hay Virgen de la Caridad del Cobre, que hay Virgen de
Chana y de Juana. Pues entonces, ¿cuál es la buena? Hay una sola virgen y se llama María. No más, no menos. Y dije, pueblo es que divaga. Búsqueme la palabra divagar en el diccionario de su teléfono. Búsqueme la palabra divagar. A ver cuánto nos parecemos a esto. Pueblo es que divaga de corazón. Y no han conocido mis caminos. Oigan. Divagar significa hablar, pensar o escribir sin un orden ni un propósito fijo, apartándose del tema principal de forma dispersa y desordenada, como cuando la mente se va por las ramas, por lo cual puede ser tanto una distracción como un momento de creatividad o descanso mental, permitiendo que surjan ideas nuevas. Vaya que nos parecemos a eso. ¿Sí oyeron todos o no? Y miren el concepto que hay para esto, divagar. Si divagamos, no podemos agradar a Dios. Que Él en su bondad nos da de comer, Él en su bondad nos protege, nos ayuda, Él en su... Nada más para esta tierra, hermanos. Porque Él se conduele de nosotros. Él no quiere que el ser humano perezca sin Dios, sin conocimiento, sin arrepentimiento. Él quiere que el pueblo, toda la gente se arrepienta. Búscame ese texto donde dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya vimos esto? Dice, y no han conocido mis ¿qué? Mis caminos. Entonces pues, fueron favorecidos, pero no se interesaron por más. Segunda de Pedro 3:9, vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Oigan la palabra, oigan esa palabra, oigan esta palabra, oigan esa palabra. Incluye al sabio, incluye al ignorante, incluye al obrero, incluye al profesionista. Bueno, allá afuera podríamos decir, bueno, pues es que somos demasiado ignorantes, pero aquí adentro, ¿qué decimos de aquí adentro? ¿Divagamos? Divagar es no tener concentración, no considerar la importancia que hay en cuanto a que hay un infierno. Después de la muerte hay un infierno. ¿Qué sucede? Estaba yo diciendo al principio, ¿qué sucede con la muerte? El espíritu se desprende, el alma se va al cielo o al infierno. Pocos se van al cielo. Más bien todos, casi todos, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque se consideran buenos. Porque dicen, no, pues soy buena onda, no le hago mal a nadie. Pero si tú no tienes el pase que Jesucristo da cuando tú lo recibes en tu corazón, no eres salvo, no estás salvado, estás condenado. Jesucristo hablando de esto y siendo muy claro, ¿verdad? A ver, en la Biblia la idea de divagar se asocia con el concepto de desviarse del camino de Dios o de la sana doctrina en la conducta. Se relaciona con aquellos que se distraen de sus deberes espirituales. Hermano, ¿cuán
distraídos estamos de los deberes espirituales. Miren, háganse el propósito de estar lo más temprano posible en la casa de Dios, de venir a los servicios vitales, que es la oración, por ejemplo. ¿Qué más? Otro deber es leer la escritura. Otro deber es orar. Otro deber, ayunar. Otro deber, todo lo que hizo Jesucristo. Háganse esta pregunta. En mi caso, en mi problema, en mi situación, en mi condición, en mi necesidad, ¿qué haría Cristo en mi lugar? No se la pasen así como muy conchudotes, no. Esto es serio, hermanos. Esto es vital. Ustedes que ya aceptaron a Cristo tienen el peligro de perder su salvación. Tienen ese peligro de perder su salvación. Y entrar en una confusión de que seré salvo. No, pues es que he hecho tantas cosas malas que ya ni sé. ¿Por qué se tiene que entrar en esa condición? Si Dios quiere una iglesia lo más parecida a Él. A la iglesia se le llama la esposa de Cristo. Entonces la esposa tiene que ser igual al esposo. ¿O no? Y seguimos ahí. Entonces dice, se relaciona con aquello que se distraen de sus deberes espirituales, vagan tras doctrinas falsas o persiguen vanidades. Esto se considera una falta de enfoque en lo que es verdaderamente importante, en este caso, la voluntad de Dios. Que por qué no estás en congregación, que por qué no te haces responsable de esto, de aquello, voluntariamente, claro, voluntariamente. Porque este es un reino de voluntarios. ¿Qué tal si se les prometiera 1,000 pesos cada vez que vienen a cantar? Tendríamos cantantes bien famosos, ¿verdad? Le preguntaba yo a un hermano que ya poco va a la congregación, se congregaba con nosotros en la 4. Y yo, ¿a dónde vas? Dice, pues voy a tal lugar. Le digo, pero vas así como debes. No, pues cuando puedo, cuando no estoy de turno, sí voy. Tiene años de conocer el Evangelio. Años tiene de conocer el Evangelio. Pero un tímpano de hielo está más caliente que él. Eso sí, le entra la comida, pero estábamos en una mesa y volví a pedir, está bien. Yo no soy su estómago, pero eso sí no le falta. Porque su Dios es el vientre. ¿Ven? Entonces vean todos los conceptos que hay aquí. Volvemos a leer. Es la conducta en relación con aquellos que se distraen de sus deberes espirituales, vagan tras doctrinas falsas o persiguen vanidades. Estos, a ver, siga leyendo, por favor. Una falta ¿de qué? Enfoque. O sea, están así, miren. Se fijan en todo y en nada. Tienen ojos coquetos. No se enfocan.
Conociendo a Dios nuestra condición humana, envió el Espíritu Santo para enfocarnos, para centrarnos, para concentrarnos, para ayudarnos, para que seamos cristianos con poder, cristianos victoriosos. Amén. Algunos dicen, no, es que en la iglesia no se debe de orar en lenguas porque los demás se van a espantar. La gente que no conoce se va a espantar. Pues eso, hermano, ya estamos curados de espanto nosotros. El apóstol Pablo dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Así dice Pablo. En 1 Corintios 15, si me lo buscas te lo agradezco. ¿Cuántos de ustedes siguen hablando en lenguas después de haber recibido el bautizo del Espíritu Santo, después de haber recibido a Cristo como Salvador? Porque para que venga el bautizo del Espíritu Santo se necesita primero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y con eso quedamos liberados del infierno, pero no se conformen con eso. Al fin que ya soy salvo, al fin que ya soy cristiano, al fin que ya tengo mi Biblia, aunque la uses aquí abajo del brazo como desodorante. Nunca la lees. Si no vienes a la iglesia no te alimentas. O sea, hay que me interpreten la Biblia. ¿Por qué no te conviertes en un estudiante, en un verdadero discípulo, para que hagas discípulos con el ejemplo y con la palabra? Y no le dejes todo el trabajo al pastor. Porque el asunto de que los lugares estos no estén llenos, no es asunto del pastor, es asunto de todos nosotros. ¿Has traído a alguna persona invitada? Qué bueno si lo has hecho. Pero esa persona invitada tiene que ser consolidada. ¿Has insistido en mantener una puerta abierta para que esa persona se consolide, se afirme y se confirme en las enseñanzas de la palabra? Y principalmente nosotros que hemos aprendido más allá. Ajá. Así que, hermanos, procurad los mejores dones. Procurad, profetizar, y no impidáis el hablar lenguas. ¿Quién lo dice? Pablo lo dice a la iglesia. No impidan el hablar en lenguas. Aquí está él mostrando el orden de un culto. ¿Cómo debe de ser un culto a Dios? En ese mismo capítulo, ¿es el 13? ¿Es el 12? 14. En ese mismo capítulo nos enseña cuándo debemos de usar las lenguas. Sí, por ejemplo, en los primeros versículos, a ver, búscame por ahí donde dice, y si todos hablan en lenguas y entra algún infiel o indocto y los oye hablar en lenguas, ¿no dirán, no va a decir esa persona que estáis locos? ¿Ya lo tenemos? 24. A ver, mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido de todos, el versículo anterior ha de ser. De manera que si toda la iglesia se junta en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Pues sí, a lo mejor sí, si nos pasamos todo el culto hablando en lenguas. Por ejemplo, ahorita les estoy compartiendo la palabra. Si yo estuviera hablando en lenguas, compartiéndoles la palabra, ¿sería lo correcto? No. Entonces, hay un tiempo de hablar en lenguas, de alabanza, en fin. Ahorita vamos a presentar un esquema, no lo vamos a ver ahorita porque ya no nos alcanza el tiempo. Pero queda pendiente para empezarlo hoy en la tarde, hoy en la noche. Lo siento por los que ya no vienen, pero bueno, allá con su pan que se lo coman, ¿verdad? De manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, no dirán que pues sí, claro, va a decir, ¿y esto qué les pasa? ¿De qué planeta son? Pero eso tiene un tiempo.
en el tiempo de alabanza o en el tiempo de profecía. Tiene un tiempo. No todo el culto nos vamos a pasar hablando en lenguas, porque entonces sí pasa esto. Va a decir que estamos churrias, ¿verdad? Chiflados. Entonces tiene su tiempo. Ahora, si el Espíritu Santo viene sobre lo que estamos explicando, viene y toca a alguno de ustedes y se levanta hablando en lenguas, entonces eso tiene que tener una interpretación. Todo mundo se calla, yo me callo, oímos, y si Dios tiene un mensaje para nosotros, se va a expresar. Dios dice esto, Dios dice aquello, etcétera, ¿no? Y luego pues, alabamos a Dios, seguimos adelante con el servicio. Por ejemplo, yo soy un profeta de la palabra, ahorita soy un profeta de la palabra. Si el Espíritu Santo los toca a algunos de ustedes y los levanta y los hace hablar en lenguas con una voz, luego se conoce un mensaje en lenguas. Cuando es lenguas de mensaje, corresponde a profecía. Cuando es lengua de alabanza, también se conoce el sonido. Eso vamos a ver en el esquema que les vamos a presentar. Pero hágase todo decentemente y con orden. Claro, no venimos aquí a levantarnos el vestido o a quitarnos la camisa para que vean nuestras pues vergüenzas, dice la hermana, pero algunos no, algunos bien, podrían venir a presumir. No, no está sucediendo eso, pero ¿qué pasaría si alguien viene a presumir su musculatura? O sus marcas, ¿cómo se llaman? Tatuajes. Pues eso no sería correcto, pues allá que se vaya al gimnasio, ¿no? Aquí no se viene a eso, aquí se viene a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y lo mejor que podamos venir dentro de lo que tenemos, ¿verdad? Ropa sencilla, pero bueno, es lo mejor que tenemos. Está bien. No necesariamente de corbata o de traje, pero yo tengo que tener así por gusto, por ética, por distinción, porque los cristianos somos seres distinguidos. ¿No? Amén. Alabado sea su nombre. Muy bien, ahora sí te voy a pedir que me presentes el esquema. El que te di. Te di una hojita. ¿La hiciste? Muy bien. Preséntame la primera, por favor. ¿Para qué se habla en lenguas? ¿Para qué viene el bautizo del Espíritu Santo? Ahí están 4 puntos. Hay un propósito. Número 1, hasta abajo, hay un propósito. Abajo del propósito hay otras 4 cosas, abajo del propósito. Ahora sí, preséntame el otro. Magnificar a Dios o alabarlo en una dimensión más amplia, en diferentes sonidos, vocablos, idiomas, dialectos. Porque Dios es tan grande que un solo idioma no basta. Dos, preparar el camino para profecía. 3, hablar misterios. Todo está en la Biblia, no estoy inventando. Hablar misterios. 4, para bendecir. Ahora sí, preséntame la estatura primaria, porque esto está abajo de propósito,
Propósito, ya vimos los 4 causas del propósito, ¿sí? Amén. Pasamos allá, donde dice diferentes clases de lenguas. Eso se los tengo que explicar con la Biblia en la mano. Entonces, hay diferentes clases de lenguas. Es decir, de hablar en lenguas. No me refiero a que tu lengua esté amarilla o blanca, no. Me refiero a el lenguaje, los vocablos, las palabras. ¿Sí? La voz. Tercero, posición de las lenguas que Dios ha dado para la iglesia. La posición que las lenguas tienen en el propósito de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para que hablemos en lenguas? En la iglesia. Y 4, responsabilidad. Entre las responsabilidades tenemos que hay un tiempo para hablar en lenguas. No todo el culto nos vamos a pasar hablando en lenguas. Porque pasaría lo que dice ahí, entran indoctos, o sea, ignorantes, ¿no? Gente ignorante que no sabe más, como los 12 discípulos de Juan, no sabían más, pero tampoco se pusieron rebeldes, ¿verdad? Permitieron que Pablo les enseñara y les corrigiera y orara por ellos y recibieron el bautizo del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hablaron en lenguas. Pero hay también una responsabilidad. Si alguien ya recibió el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo y tuvo la evidencia de hablar aunque sea una sílaba, eso es el bautizo del Espíritu Santo. Ahora, eso lo tienen que hacer más grande. Es como el niño, ¿verdad? El chiquito que dice, da, 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 gu, 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 gu. Ya empezó a soltar su lengua. Y aunque es muy limitado, pero conforme vaya soltando la lengua, después ya va a decir papá, va a decir mamá, va a decir perro, va a decir gato, va a decir perico, va a ir aprendiendo a medida que los padres le vayan enseñando. O en este caso que el Espíritu Santo les dé el lenguaje adecuado a la necesidad que tienen. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea su nombre. Bien, culmino esta exposición porque no puedo desarrollar todo esto, hasta en la tarde la comienzo. Con Juan 3, 16, 17, 18, 19 y 20. Como culminación, para aquel o aquellos, puede haber uno que en este día pueda pasar de su infierno, que ya está viviendo, de su infierno. ¿Qué es el infierno? Infierno es ausencia de Dios. A ver, repítalo conmigo. Otra vez, infierno es ausencia de Dios. Y sea chico, sea grande, sea niño, sea joven, necesita a Cristo como Salvador. Si no tiene a Cristo y llega a morir, su destino eterno, sin esperanza, porque en la eternidad ya no hay esperanza. Hay esperanza en el tiempo, porque podemos decir, espero que dentro de un mes, espero que a la otra semana, espero que dentro de un año, espero que dentro de 5 años. Eso es esperanza. Pero en la eternidad ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Cuando la persona muere, pasa, su parte espiritual pasa inmediatamente a la eternidad. Y se va sellado, así como fue en la tierra, así estará en su infierno si no aceptó a Cristo en la eternidad. Si aceptó a Cristo, pues cuando menos se salva de panzazo.
pero ya no se va al tormento del infierno, donde hay ausencia de Dios, donde hay ausencia de luz, donde hay ausencia de oxígeno. ¿Se imaginan la desesperación que en otra dimensión va a sentir la gente? Una sed tremenda, una necesidad de frescura como no tienen ni idea. Es terrible. Y miren, hablando de nuestra familia, hermanos, estamos tan campantes. Y nuestros hijos se pueden ir al infierno porque esto no es heredado. Mis hijos, que son 5, tuvieron que pasar por la experiencia de aceptar a Cristo. Porque lo que Dios me ha dado, pues no se los puedo heredar para salvación, sí les puedo explicar, sí les puedo. Y se los explicamos desde que eran niños. Mis hijos desde que eran niños recibieron las experiencias de el amor de Dios. Algunos se desvían, pero pues ya eso es asunto también de su responsabilidad. Pero no se han puesto a pensar, mi amigo, mi familiar, mi íntimo, mi hijo, mi primo, mi sobrino, se puede ir al infierno porque yo no le doy el modelo, no le doy el ejemplo, no le cuento mi experiencia. Les dije el otro día, tomen nota del mensaje, vayan a su casa y díganle a sus hijos, estuvo hoy, por la palabra de Dios, formidable. Y de esa manera engrandecen la palabra de Dios, no al predicador, sino a la palabra de Dios. El tema fue este. Y comentarlo toda la semana. De lo que te perdiste por no haber querido ir. Y bien, ahí en confianza les podemos decir, por eso estás como estás. Miren, por ahí hay una tablita, esa que está ahí. No alcanzo a ver las letras, pero si alguien la puede leer, esta de acá, la tablita que está solitaria ahí. Esto es de gente liberada de un nivel de problemas, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? ¿Ya ven? Esta gente es muy celosa para sus juntas. ¿Y saben a qué hora salen? 10, 11 de la noche. Y ustedes se están quejando porque salen a las 8, 8:30. A esa hora salen porque se reúnen pensando en que trabajan o están ocupados a las 8 de la noche. No, pues si ponemos el horario de las 8 pegarían el grito en el cielo. No, pues me van a asaltar, pues sí te van a asaltar porque ya lo estás diciendo. 11 o 12 de la noche están saliendo. Y todo por liberarse de algo que en lo que ya despertaron, ¿verdad? Y ya vieron el daño que hicieron a su gente, a su familia. Entonces dice, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Porque si no te enfocas, como veíamos la definición, ¿cómo esperas tener buenos frutos? ¿Cómo esperas tener ganas, estar gozoso, estar ardiente en el espíritu? Pues no. Los árboles de manzana no dan nueces. Las sandías no se dan arriba, se dan abajo. Entonces, ¿cómo queremos tener un cristianismo gozoso, triunfante, ardiente, que alcance almas, que venga la gente? Pues, para empezar, nosotros somos un mensaje. ¿De qué seremos el mensaje? ¿De muerte o de vida? Hay tanta necesidad en las familias. Una necesidad tremenda y no están aquí, al menos los más principales. Pues no esperemos que los hijos, sí los veremos, pero en el infierno. ¿Qué dolor? A lo mejor hasta vamos a querer
mejor bajarnos del cielo si es que vamos más o menos bien, para estar en el infierno con ellos. Y ay, mijito, ¿cómo es que estás aquí? ¿Sí? Hermano Luis, en un libro de Nicky Cruz, no me acuerdo ahorita cómo se llama, él dice que él se esforzaba por atender a sus hijas, porque decía, ¿qué sería que yo fuera siendo levantado, yéndome con Cristo, y ver que mis hijas se quedan? ¿Qué haría yo? Entonces, dijo, todos los días pienso en eso, y todos los días me esfuerzo para que ellos sigan el camino, encuentren a Cristo, sigan el camino. La hermana Hicks enseñaba que aún los escogidos, de ser posible, podrían perderlo. A eso se refería. El dolor de ver, porque vamos a conocernos. No se va a perder la identidad. La identidad no se pierde con la muerte. Vamos a ser conocidos. Sí, más jovenazos los cristianos. No va a haber chimuelos ni va a haber ahí viejitos. Vamos a resucitar en la plenitud de la vida. No va a haber gente con bastón o discapacitados. Pero sí con poca luz, de acuerdo a cómo hayamos caminado en la luz del conocimiento que Cristo nos da. Porque somos responsables de la luz que tenemos. Sé lo bueno y lo malo, aunque no venga yo nunca a un templo, sé lo bueno y lo malo, yo soy responsable. Aunque no sea yo religioso ni cristiano, ni mucho menos cristiano, pero soy responsable. Sé diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo negro y lo blanco, entre lo blando y lo duro. Ah, bueno, entonces soy responsable. Y si hago lo contrario a lo lógico, pues entonces soy responsable y tengo que responder ante Dios de mi responsabilidad. ¿Está claro? Terminamos con, bueno, ese va a ser el bosquejo para estudiarlo. ¿Sí? Bien. Juan 3, 16, 17, 18, 19 y 20. Con esto culminamos. Juan 3. Y con esto voy a hacer un llamado para quien quiera aceptar a Cristo, que no esté seguro de su salvación, que esté dudando. ¿A dónde voy a ir a dar después de la muerte? Porque el ser sigue existiendo en otra dimensión. La muerte nada más nos hace insensibles de las cosas materiales de esta vida. Nada más, que no vamos a tener hambre, sed, sueño, necesidades físicas, de ir al baño, de dormir, de comida. Eso se acabó. Pero vamos a tener otras necesidades más fuertes, más grandes. Sí va a haber sed. Dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Cuando recibimos a Cristo ya empezamos a tener vida eterna. Si llega la muerte ya tenemos vida eterna. ¿Por qué razón? Por Jesucristo. Y sigue diciendo, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo se salve por él. Está hablando del mundo de humanos. ¿Por qué Dios se interesa tanto por los humanos? Porque cuando un humano nace,
ya lleva la imagen de Dios. Es más, ya tiene el nombre de Dios. Ya tiene el aliento de Dios. Entonces, Él quiere que eso no se pierda. Porque es Dios mismo impregnado en el humano. Pero si el humano pasa su vida 40, 50, 70, 80 años de indiferencia, de desdén, de falta de enfoque, como decía ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra ahí? Divagar. Andan divagando, no saben ni qué quieren, no se afirman, no se comprometen, andan divagando. Caray, qué dolor. Entonces dice ahí, bueno, ya leímos la definición. Podemos volver a leerla en la parte de abajo, la definición en la parte de abajo, a que nos vaya bien grabado esto. En la conducta se relaciona con aquellos que se distraen de sus deberes espirituales, vagan tras doctrinas falsas o persiguen vanidades. Esto se considera una falta de enfoque en lo que es verdaderamente importante, que es la voluntad de Dios. Ahora sí, verso 17 ya, de San Juan 18, 3:18. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree, mas el que no cree, ya es tiempo presente activo, ya está, no necesita morir, ya está condenado. Dice, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. ¿Quién es el Salvador? María, Pedro, Juan, Pablo, la iglesia, la religión, las buenas obras. Jesús. Jesús es una persona. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Porque Él viene como un regalo, no porque seas bueno, no porque seas religioso. Él viene como un regalo porque lo necesitas. Sin Él no puedes entrar a su presencia por el pecado. Amén. Ahora vean en qué consiste la condenación. Y esta es la condenación. Porque la luz, ¿quién es la luz? Jesús, luz espiritual. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué creen que a la gente no les gusta venir a estas reuniones? Pues porque la palabra desviste, destapa, declara, descubre, y no les gusta. No, pues es que ahí el pastor habla de mí, no sé quién fue de chismoso. No, es la palabra. Nos exhorta, nos reprende. Algunos no vienen a un lugar como este porque no, es que el hermano es muy directo y me va a sacar ahí cosas. Y prefieren irse a una iglesia suave donde le diga, hermanitos, Dios es amor, Dios los entiende, Dios los comprende, no se preocupen. Y se están muriendo de depresión. Pero ni así se rinden. Y permítaseme la palabra, se están deshaciendo en broncas. Y ni así se rinden. Y les va como en feria y ni así se entregan. Pues nos está pasando lo que al pueblo de Israel. No la vemos llegar.
Entonces, vean, en eso consiste la condenación, en aceptar o rechazar. Esa es la condenación. Porque Cristo vino al mundo y los hombres amaron más lo malo que a Cristo, que es la luz. Porque sus obras eran malas. Algunos dicen, ¿y para qué voy a ir de hipócrita si yo de todas maneras voy a seguir haciendo lo que quiero hacer? Pues eso dice uno, pero hoy puedes morir, hoy puedes morir, hoy puedes morir. Y pensar que estuviste tan cerca, que la única diferencia es dar un paso hacia adentro, o abrir la puerta de tu corazón a Cristo. El mañana es incierto, el pasado es historia, lo que cuenta es hoy. Pónganse de pie, por favor. Pongámonos de pie. Inclinen su rostro, por favor. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguno de entre ustedes, entre nosotros, que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Levante su mano. Gracias, hermano. Gracias por levantar la mano. ¿Hay alguien más que entendió el mensaje y que sabe que sin Cristo se iría al infierno? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvado por Él. Como humanos somos pecadores desde que nacemos y nos convertimos en pecadores dobles cuando actuamos, sabiendo lo bueno y hacemos lo malo. Así que somos responsables. Para los que levantaron la mano, nada más los que levantaron la mano, sigan conmigo esta oración, los demás en silencio. Los que levantaron la mano, pero si alguien no levantó la mano y sin embargo tiene una mano levantada en su corazón, pero simplemente que el enemigo no le dejó levantar la mano, el enemigo del alma es el diablo, no le dejó levantar la mano porque le puso orgullo en su mente, le puso orgullo en su corazón y no lo logró, pero si en su corazón hay una mano levantada, entonces digan conmigo desde su corazón: Señor Jesús, en esta mañana entiendo que sin ti estoy perdido, que sin ti ya vivo el infierno, porque vivo con tu ausencia. No te clamo, no te pregunto, no te consulto, no me interesas, no me importa, no lo creo, pero dame la fe para creerlo. Señor, perdóname, porque como ser humano soy pecador. Y sin ti, no tengo esperanza. En este día abro la puerta de mi corazón, de mi voluntad, para invitarte a que vengas perdonando mis pecados, porque este será el pase para que al morir yo pueda estar contigo por la eternidad y no me pierda, sino que tenga desde este momento que te estoy aceptando, que tenga vida eterna, sin fin de días, porque para ti el tiempo no lo necesitas y tú quieres llevarnos de regreso a casa, que es la eternidad, pero salvados. Pero también quieres que nosotros queramos ser salvados. En el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador y de hoy en adelante confío en ti como aquel que pagó por lo que yo no podía pagar, como aquel que sufrió tanto que yo no podría aguantar. Te doy gracias por este sacrificio, por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Toda la iglesia puede decir amén? Amén. Muy bien. La manera de esperarme, la
obsesión por perdonarme, que a pesar de mi bajeza y mi dor, me dejas siempre en deuda